Bien, Pablo, gracias por estos minutos y vamos a comenzar en este mes de la memoria que acabamos de dejar en la Argentina. ¿Cómo y desde dónde recordar los años 70, ¿no? Teniendo en cuenta básicamente los dos actores principales como fueron el movimiento peronista y la dictadura militar. Bueno, yo creo que a diferencia de otros años, en este mes de la memoria y alrededor sobre todo del 24 de marzo, se dio una situación bastante peculiar comparando y tiene que ver en parte también con la iniciativa del propio gobierno de colocar la lupa antes de el 24 de marzo. Sí. En función de horadar, digamos, la imagen del peronismo, el gobierno eh, puso, digamos, sobre la mesa desde su interpretación, desde su ideología, el panorama anterior al 24 de marzo, y eso coincidió también con una determinación que va creciendo en los años, que tiene que ver con, por un lado, una, en fin, una reacomodación, yo te diría, de la izquierda, de cierta intelectualidad frente al hecho, y del 24 de marzo, ¿no? Y con la iniciativa también de mirar para atrás, y también porque ha avanzado mucho la historiografía en los últimos años, los análisis de distintas disciplinas, ¿no? La ciencia política, la sociología, pero sobre todo la llamada historia reciente, se ha puesto mucho más la lupa antes del 24 de marzo y claro, ha cobrado espesor, presencia, digamos, muchos hechos, interpretaciones de hechos que antes estaban bastante solapadas. Entonces, entre cierta revisión que se viene haciendo, sobre todo, digamos, pasado el auge del kirchnerismo, sobre lo que pasó en ese pasado anterior, que el kirchnerismo tuvo una política así importante sobre la memoria, pero medio hasta el 24 de marzo del 76, ¿no? Y cierta revisión de eso con la misma iniciativa del gobierno, en fin, y nuevas condiciones para volver hacia atrás, me da la impresión que se generó una discusión digamos, distinta y probablemente más rica que en otros momentos históricos, ¿no? Mm. En otros meses de la memoria. Bien, voy a tratar de relacionar estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, hay una estrategia del gobierno clara del negacionismo, y por otro lado, el peronismo que no termina de hacer una autocrítica, vamos a decir. Eh, ¿Estas dos cosas están todavía en la memoria argentina, en la historia argentina? Bueno, por supuesto, incluso una palabra que dio mucho vuelta en todo este clima que recién acá yo recreé según mi perspectiva, es la palabra negacionismo, la noción de negacionismo, ¿no? La cuestión es que eso hay una cosa incómoda porque los que reclaman lo que se llama la memoria, o se dio a llamar la memoria completa, son sectores, digamos, más vinculados a la dictadura, a toda la ideología de la dictadura, a su fundamentación, eh, digamos, y de alguna forma, ¿no? Le reclaman a los demás que abran un poco el panorama analítico y también, digamos, de análisis, inclusive hasta moral sobre lo que pasa. Eh, y eso desnuda justamente un enfrentamiento que sería algo así como algunos negacionismos contra otros Claro. negacionismos, porque en realidad, y bueno, y la incomodidad del que está un poco buscando otra alternativa a esa polaridad, de que uno diría, bueno, yo estoy a favor de una memoria completa, pero esa palabra está cargada, digamos, ideológicamente. Pero
la estrategia que han desarrollado, digamos, los partidos, los grandes partidos políticos, allá, digamos, desde la guerra de las Malvinas para acá, es decir, desde la salida democrática y después la transición y la consolidación democrática, los partidos han recurrido, digamos, a un relato, un ordenamiento de hechos que omiten otros, ¿no? Por supuesto que si uno ve el gobierno de Alfonsín, bueno, ese esfuerzo fue titánico y se reflejó incluso en, en la academia, en el cine, en la política, ¿no? La teoría esa de los dos demonios, toda una reconstrucción de hechos que a la vez generaba minoritariamente incomodidad, porque ese relato tenía más que ver con el relato que la reconstrucción histórica más rigurosa, y ya después a los 20 años de la democracia, ya inclusive quedó, digamos, arrinconado como un mal recurso de explicativo a la teoría de los dos demonios, habiendo gozado de buena salud. Después se elaboran otros, ¿no? Pero siempre está esta cuestión de que, eh, bueno, es con omisiones, es con... eh, entonces, en esta, efectivamente, digamos, rediscusión que se abrió, tal vez impulsado por una coyuntura política específica, ¿no? Entonces aparece el debate entre los que piden historia completa son tal vez los más negacionistas de todo, Claro, pero también es verdad que los que piden historia completa están pidiendo, según su estrategia, por supuesto, que se coloca la lupa sobre acontecimientos, en fin, ¿no? Reclamándole que los otros lo omiten. claro, Y esa situación, por ejemplo, en el mundo donde yo me siento más seguro, porque es el que más conozco, que es el académico, bueno, es bastante notable, ¿no? Como hay muchas cosas que se omiten, o también hay interpretaciones muy sesgadas de muchos fenómenos. Entonces, bueno, sin caer en un bando o en el otro, para no ir de un negacionismo, en mi caso, porque bueno, yo tengo un seminario en la Universidad de La Plata y otro en la UBA sobre los 70, soy de los que tiendo a reclamar, bueno, volvamos, pero volvamos, digamos, poniendo en la mesa, en fin, todos los fenómenos, los, las acciones, y bueno, y la historia es cruda y los análisis también van a tener crudeza, ¿no? Pero lógicamente los que están insertos en estrategias, digamos, vinculados a las políticas del Estado, de la memoria estatalizada, etcétera, en fin, tienen menos margen de maniobra que los que estamos, digamos, de alguna forma fuera, digamos, de esas presiones, ¿no? claro. Entonces, bueno, en fin, uno trata de tener una aproximación más rigurosa. ¿Cuál, cuál te parece que sería esa aproximación analgésica para la opinión pública argentina, para las nuevas generaciones que no vivieron y que por ahí no lo toman como algo propio o no les interesa? Bueno, te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, habría que discutir bien el carácter del gobierno del 73 al 76, porque yo mismo te diría la democracia del 73 al 76, pero como allí pasaron tantas cosas, aparte, digamos, tan horrendas, tan dramáticas, tan mal resueltas, porque hay problemas políticos todos los días, también hay que ver cómo se intentan resolver, ¿no? Entonces, por ejemplo, una revisión de la caracterización del periodo, yo creo que sería una forma también de entender mejor, ¿no? Lo que le siguió, ¿no? Vos fíjate que yo estaba pensando, tengo que hacer la contabilidad, porque si uno considera la dictadura inmediatamente anterior a el periodo, entre comillas, democrático 73-76, la cantidad de muertos en dictadura te sobran los dedos de las dos manos para contarlos.
Santiago Pampillón, Mena, Cabral, ¿no? Verdaderos mártires de la lucha popular, aparte elevados a esa categoría, ¿no? Todavía hoy hay agrupaciones estudiantiles que llevan los nombres de los compañeros estudiantes Bello, Cabral y sobre todo Pampillón, ¿no? Escúchame, son la mitad de los que murieron en Ezeiza, en democracia. claro, O sea, vos tomás una... Entonces, es interesante ver, digamos, bueno, la dictadura inmediatamente anterior, qué pasó en democracia, bueno, qué continuidad hubo después, ¿no? Y uno se lleva otra imagen tal vez, ¿no? Para procesar justamente que con la democracia no se atemperó la represión, no se procesó institucionalmente, sino que se explotó. Y ya en los, digamos, en los primeros 30 días de gobierno tenés multiplicado varias veces lo que ocurrió en la dictadura. Para mí es un contraste fuerte ese, ¿no? Que tiene así la capacidad muy estimulante para pensar, caracterizar y tener una mejor historia, sí, ¿no? Porque una mejor historia uno supone que te da un entendimiento del presente y eso te habilita un mejor futuro, ¿no? claro. Tal vez no hubiera existido tanta dificultad para la reinserción democrática de esas fuerzas políticas, ¿no? Bueno, probablemente, ¿no? Las condiciones, en fin, de la confrontación fueron realmente excepción. Es una etapa de excepción. O Mm, sea, no solo porque cayeron 5 gobernadores con golpes de Estado, el propio, por lo menos en la época, eh, siempre recuerdo que Alfonsín era uno de los que vociferaba, ¿no? A Cámpora le dieron un golpe, el golpe de mano que lleva a Lastiri de presidente, un mm. escándalo, en fin, ¿no? Bueno, la intervención de las Fuerzas Armadas, en, bueno, el operativo Independencia, pero en otras circunstancias también anteriores, en fin, un estado de excepción permanente, ¿no? ¿Y cuándo empezó el golpe, verdad? Y bueno, ¿y cuándo empezó el golpe? Claro, ¿no? Si es en el 76, muchos localizan el inicio de, en fin, el neoliberalismo en Mm, la Argentina por ahí más asociado al Rodrigazo, más allá del rigor de eso, esto se sí. dice. Y Ah, también, por supuesto, por fruto de la investigación y mucha que viene de Europa, se empieza a mirar el 73, ¿no? Porque con que esto de que el neoliberalismo empezó en Chile en el 73, en realidad uno podría plantear que empezó el golpe en Chile es en junio y llamativamente coincide con, en la misma semana prácticamente, con el golpe de Bordaberry en Uruguay sí, y acá la masacre de Seiza, ¿no? Entonces, bueno, sí. se atan cabos también, ¿no? En fin, así Y, que, y esta cosa, ¿no? De que un jefe de policía destituya a un gobernador. Esto es un dato, no sé si muchos lo conocen. bueno, por supuesto, fue una modalidad, porque inclusive en las situaciones donde se renuncia, no como en el Navarrazo donde lo toman a punta de pistola, Claro, pero siempre estuvieron precedidas por una situación muy peculiar que fueron las rebeliones policiales con los sindicatos. claro, Y si la gente recuerda, ¿no? Cuando se produce esa concentración policial frente a la Quinta de Olivos en gobierno de Alberto Fernández, o sea, todos los presidentes cuando hay rebeliones policiales o los gobernadores pierden los estribos, y sí, porque es un, o sea, el que conoce la historia eh, enseguida olfatea que por ahí puede haber un problema muy serio, ¿no? sí, Con el desconocimiento de la policía, de los, digamos, de los poderes instituidos, ¿no? sí, sí. Y otro caso emblemático, bueno, el caso de el gobernador de Salta que todavía está desaparecido. Bueno, Ragone, en realidad, se habla de 2 magnicidios. Lamentablemente uno se frustró la investigación, justamente porque se paró la causa AAA
en el gobierno de Kirchner tuvo un impulso, inmediatamente se paró. El juez Ollarvide parece que se equivocó hasta que corrigió, pero tendríamos al gobernador Irrazábal de Misiones. Yo estoy convencido que fue así, digamos, en la época se estaba De convencido. Misiones, contame un poquito, porque eso no la tengo. Noviembre del 73 despega el avión que llevaba el gobernador de Misiones, el gobernador Aurral, y la hija iban a inaugurar el hotel frente a las cataratas, por ahí salen de Posadas, y el avión estalla en el aire. Y bueno, la situación milagrosa fue que la hija se salvó de la explosión en el aire, la caída y de las quemaduras en tierra cuando el avión deja un agujero en la selva por el incendio de la nafta. La hija se repone milagrosamente, eh, vuelve ella a ratificar que había explotado en el aire y ya uno ve, por ejemplo, en la página del Descamisado, la revista de montoneros de la época y mucha otra que viene de la militancia, que lo colocan eso como el segundo atentado de la AAA después de Solari Rigoyen. El Solari Rigoyen fallido, ¿no? El Renault 6 no contiene la explosión y se salva por tener un coche de baja calidad, Claro. ¿no? Y bueno, y después la caída del avión. Mm. Esto lamentablemente no se siguió y la hija cuando iba a declarar muere a la noche en el hospital, como en una película de Netflix, me gusta decir a mí, de una forma muy sospechosa. De repente un día se murió cuando tenía una excelente recuperación y ya la había hablado con la familia sobre la explosión en el aire, estaban esperando que pueda declarar en la causa y bueno, por supuesto el gobernador de Salta, Ragone, que también fue herido por la AAA, esto fue cerca del golpe, y tirado arriba de un auto, al baúl de un auto, así que tenemos dos magnicidios. Sí, O sí. sea, golpes de Estado, magnicidios, en fin, si uno pone, entonces lo comparás, por ejemplo, con la dictadura anterior, y lo que se va es una escalada democracia-dictadura. A veces cuando voy a dar una charla o algo que me invitan, sobre todo en los secundarios o algo, siempre les pongo el dato que la AAA mató más del doble de gente que la guerra de las Malvinas, para tener una magnitud, ¿no?, de la situación. Me estoy quedando sin tiempo, Pablo, y me diste pie. Eh, Viene el 2 de abril. ¿Cómo podemos recordar la represión ilegal y la causa Malvinas, ¿no? Porque tengo la sensación de que acá se ha tirado el niño junto con con el agua del fuentón, ¿no? Bueno, exactamente, y ese es un tema apasionante y políticamente relevante porque se nos da la situación paradojal. Una dictadura enfrenta al imperio, ¿no? Y inclusive asume esa impronta nacionalista, Mm. en fin, yo estuve el 30 de marzo en aquella manifestación reprimida y después estaba azorado lo que pasaba el 2 de abril, como todos, ¿no? Yo era muy desconfiado para darle una bala a Galtieri porque estaba muy politizado en ese momento, era joven pero politizado. Pero se da la paradoja de que en democracia Argentina ataca a Irak, Claro, ¿no? sí. Entonces vos tenés que la acción más antiimperialista de un gobierno fue en dictadura y en el marco de una represión, y la más proimperialista, si vale la palabra, fue en democracia, ¿no? Así es. Entonces ahí tenemos la complejidad del fenómeno, porque una reivindicación tan sentida como es más, inclusive el hecho de la acción de la dictadura la instala como causa nacional, a mí me sorprende como un auto, una persona que pasa y ves el tatuaje, ¿no? Como, en fin, por todos lados aparece la consigna, las malvinizaciones después de la guerra, ¿no? Así Y sin embargo, eso después hay una también ideología desmalvinizante, y ese es uno de los temas también que si uno contrasta, ¿no? Dictadura, democracia, y son bastante urticantes, por esto que te acabo de decir de la gran paradoja, ¿no? Y bueno, sí, es una de las
cosas que tenemos que remar, ¿no? Que es una reivindicación tan sentida, y nada más y nada menos que contra el Imperio Británico, ¿no? Esté mezclada por la acción de la dictadura, inclusive el intento de distraer de la dictadura. Pero bueno, así como ocurre con el 24, con el 2 de abril, también es muy interesante recrear, digamos, toda esta... Y yo diría, fijarse bien, debatir bien la relación entre el gobierno argentino y su participación en las guerras, ¿no? El intento fallido de mandar tropas a Corea, bueno, el comercio de armas eh, eh, para Croacia, que después termina con la voladura de una ciudad como ese Río Cuarto, democracia, dictadura, también para relativizar un poco en el campo reflexivo, ¿no? Algunas tensiones y sopesar todo con más rigor, ¿no? Pero Sí. bueno, Estaba tenemos pensando esa en eso realidad. que decías, el tema de los dos atentados, ¿no? Como una venganza del yihadismo. Bueno, que en realidad de estar relacionados a la participación militar argentina en la operación Alfil Claro, son hechos de guerra, ni claro. siquiera atentados, ¿no? Entre comillas todo, ¿no? Porque uno dice, bueno, vos te metiste en la guerra. Entonces, bueno, de recibir las consecuencias de las formas modernas de la guerra, que por Así otro es. lado Ujú. tienen ese tipo de forma. Por supuesto, fíjate si eso no es una cosa a revisar. Y no está en la consideración, ¿no? La intervención argentina en Irak no está colocada en la agenda cuando se discuten estos temas, ¿no? Y muchas veces, bueno, en realidad entonces el tema así de los derechos humanos, de la lucha por la emancipación nacional, contra los imperios, y hay que recorrer dictadura y democracia, no dejar un tema solo en la dictadura, ¿no? Y en fin, y enriquecer para, bueno, tener todo esto y después la opinión, la posición, el alineamiento tiene más sustento, ¿no? Que no es que te llevan de las narices en un relato, sino que Claro. uno se despliega. Yo cuando le pregunto a los alumnos jóvenes, sobre todo en las charlas, uno dice, bueno, ¿cuántas guerras participó Argentina? La de Irak no la registra nadie. No, no, Bueno, Malvinas, ¿no? Algunos por ahí te dice la guerra subversiva, pero Irak no. Entonces es muy interesante, ¿no? Toda esa, digo, guerra de triple alianza, la injerencia en la guerra por el Chaco boliviano, el Chaco boliviano paraguayo. Paraguay, digamos, ¿no? Bueno, después finalmente la guerra de Croacia. Habría que ver también, revisar todo el tema de la participación en las misiones de paz, en fin, ¿no? Ujú. Política internacional, bueno, ahí no me meto en tu campo, que vos tenés más pericia, pero efectivamente, digamos, ahí hay todo un tema, ¿no? Sí, Para sí, revisar, discutir, ¿no? Sobre todo cuando en épocas de relaciones carnales, como se decía antes. Ahora no así se es. dice así, pero bueno, uno que tiene algunas caras se acuerda, ¿no? Muy bien, Pablo. Te agradezco mucho y seguramente Por estaremos favor, un gusto, conversando. un gusto.